Humberto Fajardo es el pastor principal, junto con su esposa Esther, de la iglesia CI en Bogotá. Con una profunda pasión por Dios y compasión por las personas, inician como pastores del CEI en 1997. De esta pasión, la iglesia se ha extendido a varios puntos de la ciudad y a un punto evangelístico en la Costa de Marfil, África. Como pastores, conferencistas y profesores, los pastores Fajardo enfocan su ministerio en alcanzar personas que aún no conocen a Jesús y a formarlas bajo el fundamento de la Biblia. El pastor Humberto actualmente es presidente nacional de las Asambleas de Dios en Colombia. Recibamos con el corazón abierto al pastor Humberto Fajardo. Un saludo muy especial para toda la iglesia Betel en España, para los pastores José, María Romo y Reyes Escobar. Me siento inmensamente complacido al poder participar en este 11º Congreso de la Iglesia. Para mí es un motivo de alegría poder compartir con todos ustedes. Sé que Dios tiene una bendición para todos ustedes, y es que está prometido por Él, pues Él dice que los que son de la fe somos bendecidos como el creyente Abraham. Así que para mí es un gran privilegio poder hablar a los bendecidos en este día de la resurrección. Hace muchos años se entonaba un himno que tenía una estupenda letra. Firmes y adelante, tal vez ustedes lo han oído. Decía así: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. ¿Cuántos creen que Él nos está viendo? Con toda seguridad, Él ve lo que hacemos. Él ve todas nuestras acciones. Dice la palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el himno seguía diciendo: Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Cuando yo estaba en el seminario bíblico hace ya 4 décadas, cantábamos en los devocionales estos himnos que nos inspiraban. Y el coro decía así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y nos daba mucho ánimo. Y quiero subrayar esa frase que está en el himno: sin temor alguno que Jesús nos ve. Vuelvo a decirlo: sin temor alguno que Jesús nos ve. Y quiero en este día tratar el tema que he titulado así: es natural tener temor, pero es sobrenatural vencer el temor. Quizá pueda repetir esa frase, ese enunciado: es natural tener temor, pero es sobrenatural vencer el temor. A veces la teología que se enseña nos va inhibiendo en la expresión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Cuando recién me convertí, me decían: no hay que estar triste, no hay que tener temor. Pero con base en las experiencias, veía que muchos experimentábamos temor y a veces tristeza. Y cuando fui conociendo más en profundidad las Sagradas Escrituras, pues pude darme cuenta que es muy humano tener temor, que es muy humano tener angustia, que es muy humano tener ansiedad.
Tanto es así que a lo largo de las Sagradas Escrituras, nuestro Dios siempre nos está dando una voz de ánimo. Nos dice, no temamos, no temamos. Aunque hay momentos en que las circunstancias son tan abrumadoras que es difícil no temer. Pero en esta mañana o en esta hora en que podemos transmitir esta palabra, quiero mostrar cómo el ser humano y básicamente el cristiano puede experimentar temor, que es muy humano. Y más con todas estas circunstancias globales en que nos estamos viendo envueltos. Casi que es muy normal tener temor por el COVID-19, por la inseguridad mundial, por tantas situaciones adversas que vive el género humano. Pero quiero también mostrar que con el poder, con la gracia de nuestro Dios, podemos vencer el temor. Y lo quiero demostrar a partir de una historia que se relaciona con los discípulos y que tiene también una gran conexidad con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el evangelista, narra en el capítulo 20 lo siguiente, versículo número 19 en adelante. Quiero proponerles que leamos atentamente lo que nos dice la Escritura. Y aquí vamos a observar estos dos aspectos que quiero desarrollar. Dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Observen ustedes que está hablando del tiempo. Es de noche y es el día domingo, primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Aquí ya está hablando acerca de espacio. Los discípulos están encerrados, están reunidos, pero tienen miedo de los judíos, tienen temor. Y ahí es cuando aparece el Señor Jesucristo. Y cuando aparece, mira lo que dice la palabra. Y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Como en esta mañana, también puede generar esa frase una gran resonancia en nosotros. Paz a nosotros, porque el Señor es paz. Y el fruto del Espíritu Santo es paz. Y dice la Escritura, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Y los discípulos, noten esto, y los discípulos se alegraron, se regocijaron viendo al Señor. Tan importante que es mantener la mirada en Jesús y no en las circunstancias. Entonces, Jesús les dijo otra vez, hay una reiteración, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te honramos, te glorificamos, Señor. Padre, engrandecemos tu presencia. Y en este día te pedimos que tú hables a nuestro corazón.
queremos ser receptivos a la palabra. Señor, creemos en lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Creemos que es tu voz. Y cuando recibimos tu voz, sentimos aliento, tenemos fortaleza, aumenta nuestra fe. Cuando recibimos tu voz, tenemos perspectiva en la vida. Te pedimos, Señor, que ahora mismo tomes el control de nosotros. Te pido que te glorifiques en medio de todos tus hijos y que tu presencia se manifieste trayendo, Señor, estabilidad en las emociones, que tu presencia se manifieste trayendo salud a los cuerpos. Creemos en la sanidad divina. Oramos, Dios de los cielos, para que tú traigas, Señor, bendición a las familias, que traigas respuestas a tus hijos. Señor, háblanos de tal manera, Dios de los cielos, que nuestras vidas sean renovadas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alaba al Señor por unos segundos. Dile gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus hijos. Gracias por este momento en el cual podemos experimentar tu santa presencia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Es natural tener temor, pero es sobrenatural vencer el temor. El texto nos está diciendo que los discípulos el día domingo, en la noche, estaban encerrados y tenían miedo, estaban embargados por el temor. La razón, Jesús, su líder, había muerto. Ellos estaban descorazonados, desmotivados y tenían un natural temor por causa de la persecución que se avecinaba por parte de los judíos. Curiosamente, Juan está narrando el tiempo y el espacio en que tienen los discípulos esta vivencia. Es un día domingo, en la noche, y están en un lugar encerrados. Según muestran algunos estudios sociológicos y psicológicos, el día domingo, en la noche o en el atardecer, es cuando las personas más experimentan desazón. Están experimentando inclusive depresión. Se dice que los días domingo, en las tardes, en las noches, es cuando se incrementa la tasa de suicidios. Y así está relatando Juan, están deprimidos justo en esa hora, como colocando en grado superlativo la negativa experiencia que están viviendo por causa de la ausencia de Jesús. Tienen miedo. Y cuando podemos juntos observar este momento en la vida de los discípulos, entonces podemos comprender que es normal, pero muy normal, que los seres humanos experimentemos temor, miedo, como dije anteriormente, ansiedad. Es que a veces la teología mal enfocada
nos lleva a considerar que no podemos expresar nuestras emociones. Pero yo veo al Señor Jesús evidenciando lo que había en su ser cuando estaba viviendo un momento de crisis. Cuando Él está en el Getsemaní y está orando diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Dice la palabra que Él estaba triste. Escuche bien, triste hasta la muerte. Eso está colocando en relieve que el Señor estaba expresando sus naturales emociones. Estaba triste. Y si el Maestro, que es nuestro referente, pasó por esos episodios, pues cuánto más nosotros. También vamos a pasar por esos momentos de crisis, de temor, de angustia. Pero lo que nos incentiva hoy es que cuando se viven estas situaciones de carácter emocional, siempre habrá un antídoto, siempre habrá un remedio, y es la presencia de nuestro amado Señor. Pues justamente cuando los discípulos están tristes, cuando están bajos de ánimo, tienen miedo, aparece ya no Jesús el hombre, sino Jesús el Dios resucitado, para decirles paz a ustedes. Y luego se va desarrollando toda una historia que va transformando a los discípulos. Noten ustedes que los discípulos tienen esa sensación de tristeza, pero luego que ven a Jesús y que escuchan sus palabras, ellos empiezan a experimentar otra condición emocional. ¿Sabe cuál? El texto lo está relatando. Dice que se alegraron. Puedo acuñar hoy esa promesa del Señor Jesús, la cual dice que nuestra tristeza se convertirá en alegría y que nuestro amado Señor Jesucristo estará con nosotros como lo está hoy, todos los días hasta el fin del mundo. Alguien que lo pueda creer en este momento y decir amén, así es. El Señor está ahí, ahí en su casa, está ahí en la iglesia, está en todo lugar. Él jamás nos dejará, siempre estará a nuestro lado. Bendito sea el Señor. Entonces quiero considerar el primer bloque de mi reflexión. Es natural tener temor. Los judíos lo tenían por causa de los judíos. Es que la naturaleza de los discípulos no podía ser otra que la humana y por eso tenían estas sensaciones. Y un hecho curioso, el temor es contagioso. Y está un discípulo con temor, más otro, más otro, más otro. Se generó una especie de contagio masivo en cuanto al temor se refiere. Por eso no podemos nosotros cuestionar a los discípulos, sino más bien valorarlos y con base en esa experiencia, nosotros como creyentes podemos imitarlos. Y esa es mi propuesta en esta hora, que podamos extractar importantes aplicaciones para nuestras vidas en este día de la resurrección. Creo que para todos, este día es muy especial porque nos marca nuestro espíritu y nos motiva nuestra fe.
Con base en este texto, podemos considerar que existen razones válidas para tener temor. Por ejemplo, cuando uno mira el contexto de la Biblia, puede observarse que una primera razón para tener temor es la muerte. Porque es que la muerte es un misterio. La muerte, pues, no deja de crear en muchos cierto miedo, cierto susto. ¿Cómo será la muerte? Y yo tengo, por supuesto, una corroboración a lo que estoy afirmando con base en la palabra. Por ejemplo, dice Jueces 6:23. Pero Jehová le dijo a Gedeón: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Mi Dios, comprendiendo esa fragilidad del ser humano. Y le está hablando aquí nada más y nada menos que a un juez de Israel, a Gedeón. Y le está diciendo: tenga paz. Muy parecido al mensaje que se le está dando a los discípulos. No tengas temor, no morirás. Amados, creo que esta palabra genera un gran incentivo para nosotros, porque significa que Dios tiene absoluto control de nuestra existencia y que Dios tiene una agenda programática para cada uno en particular, y esta agenda se cumplirá. Recuerden lo que el Señor nos enseña en el Salmo número 139 cuando dice: y todas las cosas que estaban escritas en tu libro fueron cumplidas sin faltar ninguna de ellas. Iglesia del Señor, hoy hay temor por todas partes en relación con las enfermedades y con la muerte. Pero para nosotros, los cristianos, no debe existir ningún tipo de paranoia. No debe existir este miedo en relación con la muerte. Vamos a pedirle al Señor que quite cualquier sensación de miedo, de temor, y que como a Gedeón, venga paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida. Hay circunstancias válidas para tener temor. Por ejemplo, las malas noticias. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versículo 7, no tendrás temor de malas noticias. ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy a través de los medios de comunicación? Malas noticias. Malas noticias. Y pareciera que la prensa, que los periódicos, que los programas de noticia, tanto de la radio como de la televisión, se ensañaran con la sociedad, dándole siempre noticias malas, noticias negativas. Pero aquí la palabra está diciendo: aunque haya malas noticias, no tendremos temor de ellas. ¿Por qué? El Salmo 112 lo está refiriendo. Versículo 7. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
Y la palabra del Señor bien lo establece, que en tiempo de hambre no habrá escasez para el pueblo del Señor. Y aunque se levante la espada, esta no tocará a los hijos de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Dios Todopoderoso. Así que en este día vamos a motivarnos con base en esa palabra que nos está dando el Señor a través de este salmo. No tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. Hay otra razón válida para tener temor. No solamente la muerte, no solamente las malas noticias, sino que también el hombre mismo puede ocasionar temor. ¿Sí? El texto que les voy a mencionar a continuación así lo expresa. Dice en Isaías 51, versículo número 12, lo siguiente. Yo soy vuestro consolador. Y el Señor lanza esta pregunta. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como la hierba seca? Y es como una pregunta en forma de amonestación, porque está diciendo, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Para que tengas temor del hombre. Mira, hay hombres malos. Y hoy observamos en nuestro contexto social muchos seres humanos malos, arbitrarios, dominantes, corruptos, inmorales, hombres perversos, sin temor de Dios. El apóstol Pablo hace una descripción de los hombres. ¿Recuerdan? Cuando le habla a Timoteo, hombres implacables, hombres soberbios, amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus hechos negarán la eficacia de ella. Hombres malos. Y hoy lo hay por todas partes. Hoy existen hombres malos en todos los ámbitos. Y hay hombres que odian el evangelio, que odian el cristianismo. Pero la palabra de Dios dice que estos son como paja, como hierba seca, no existen. Mas nosotros, como hijos de Dios, vamos a permanecer para siempre. ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está el emperador Nerón? ¿Dónde están aquellos hombres que han quedado en los anaqueles de la historia por causa de su maldad? Ya no existen. Han pasado porque son como hierba seca. Y hoy, aunque se levanten hombres malos, Dios está con nosotros. Dios nos defiende. Dios nos cuida. Sí, aquí la Escritura nos está diciendo que en ocasiones se puede levantar el temor por causa de un hombre malo. Estoy pensando en mujeres maltratadas. Estoy pensando en hijos que han sido violentados por sus padres. Estoy considerando en este momento la arbitrariedad de ese jefe en el trabajo o de ese compañero que no tiene temor.
y que quiere inspirarnos, no tiene temor de Dios y quiere inspirarnos miedo. Amados, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, díganlo conmigo, ¿quién contra nosotros? El Señor nos cuida y también nos defiende. Hay otra razón válida para tener temor y tiene también un asiento en la Biblia. La palabra nos va diciendo que cuando pensamos en el futuro, esto nos puede inspirar al temor. Dice la Escritura en Mateo capítulo 2, versículo número 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, José, el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, tuvo temor de ir allá, hacia el futuro. Tuvo temor. Pero avisado por revelación en sueños, se fue, tiempo futuro, se fue hacia allá, a la región de Galilea. Amados, es natural tener temor por el futuro. Claro que sí. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los gobiernos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Habrá o no habrá persecución? ¿Qué pasará con nuestras generaciones? Nos hacemos esas preguntas. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con nuestros nietos? ¿Qué pasará con mi vida en el futuro? ¿Me jubilaré? ¿Qué pasará? ¿Llegaré a buena vejez o me enfermaré? ¿Qué pasará en el futuro? Yo veo a José, un hombre de fe, un hombre de Dios, que tiene temor. Mira que la palabra no es condenada. Dice, tuvo temor de ir allá, al futuro. Mira que hay una razón válida para tener temor frente a los tiempos venideros. Cada día, el mundo convulsiona. Cada día, esto se pone de mal en peor. Usted observa todo a su alrededor y como que invitará más bien al pesimismo. La gente dice, ¿qué va a pasar con el mundo? Si va a haber una mayor explosión demográfica, llegaremos a 10 millones de habitantes, habrá mayor contaminación de la tierra. ¿Qué va a pasar con esta humanidad? Pues va a haber más hambre. Con tanta gente habrá más desempleo. Con tanta gente habrá mayores posibilidades de enfermedades. Habrá mayor corrupción. Cuando uno mira el futuro, aquí en la tierra, no es esperanzador. No nos motiva. Pero ustedes y yo sabemos que nuestro futuro no está aquí en este mundo. Tenemos la esperanza bienaventurada que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días, pero que también Él vendrá por segunda vez y nos llevará al cielo. Y luego vendrá ese tiempo de desazón en la tierra, la gran tribulación, vendrá el juicio, pero después de esto vendremos con el Señor nuevamente aquí a la tierra para estar con Él 1000 años, donde el Señor gobernará
con un cetro de equidad y de justicia. Eso nos debe motivar, y también nos debe motivar la palabra que dice que nuestro Dios nos cuidará a nosotros y cuidará todo lo nuestro, cuidará nuestras generaciones. Qué bueno es ese himno antiguo que nos invitaba a no tener temor. Y hoy puede generar esas letras de ese himno, inspiradas en la palabra, una profunda huella. Firmes y adelantes, huestes de la fe, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesucristo nos ve. Él está con nosotros. Entonces, iglesia, amados líderes, compañeros de ministerio, todos los que estamos aquí en este ambiente espiritual, podemos afirmar por la palabra que es natural tener temor, que hay razones válidas para experimentar este tipo de emociones, por las circunstancias naturales, por la muerte, por las malas noticias, por el hombre mismo, por el futuro. Pero ante todo esto, Dios nos da una promesa. Él está con nosotros. Y lo he reiterado, porque esa es mi frase de ánimo para todos ustedes. Dios está con nosotros. Y Él nos dice en este día, no teman. No teman. Una frase recurrente a lo largo de la historia bíblica. No temas. Debemos hoy imitar a los discípulos, porque ellos miraron a Jesús y cuando lo miraron, todo ese temor, todo ese miedo se desvaneció, se deshizo. Y aquí es donde quiero, para ir terminando, considerar el segundo bloque de mi reflexión. Es sobrenatural vencer el temor. Dígalo conmigo. Es sobrenatural vencer el temor. Veo aquí varias razones y yo diría varios factores para vencer el temor. Aquí en este pasaje que estamos estudiando en Juan capítulo 21, cuando Jesús se aparece después de resucitado. Y el primer factor para vencer el temor es la presencia de Dios. Alabado sea nuestro Dios. La presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Que se presentó en medio de ellos. Así está diciendo. Jesús se presenta en medio de los discípulos que están amedrentados. Oh, amados, la presencia del Señor nos da descanso. Eso se le prometió a Moisés. La presencia del Señor nos da alegría. Salmo 16, 11. La presencia del Señor transforma todo nuestro ser. De ahí la suprema importancia de que todos nosotros nos dejemos llenar por la presencia de nuestro Dios,
buscándolo en oración, meditando en Él, mirándolo en las sagradas escrituras, ayunando, estando en intimidad con Él. Se ha comprobado que nuestro sistema endocrino, nuestros neurotransmisores, son modificados cuando tenemos experiencias sobrenaturales. Cuando oramos con fe, cuando cantamos con fervor, cuando adoramos a nuestro Dios, nuestro espíritu es tocado, pero también nuestro cuerpo es tocado y nuestro sistema central nervioso es bendecido. Eso lo explica hoy la ciencia. Y por eso, en este día de la resurrección, debemos comprometernos a buscar más al resucitado, a mirar al Señor y a decirle: ven, yo te quiero en mi vida. Yo no te quiero concebir solamente intelectualmente, no te quiero concebir desde la historia, no. Yo te quiero experimentar porque tú vives, tú has resucitado y así como traspasaste muros y te presentaste ante los discípulos que tenían pavor, así tú te manifiestas aquí en mi medio, en mi contexto. Señor, yo necesito tu presencia para que disipes el temor en mi vida. Sí, yo lo quiero. ¿Y cuántos dicen en esta hora? Sí, yo lo quiero. Yo lo anhelo. Yo lo deseo. Yo quiero. Yo quiero sentir la presencia de mi Rey, la presencia de mi Dios. En este momento díganle: Espíritu Santo, ven, ven, Señor, ven a mi vida, tócame. Hay una presencia linda del Señor en este momento. Alabado sea el Señor. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Tócanos. Oh, tócanos, tócanos. Bendito sea Dios. Qué bueno que podemos tener fe en esta palabra. Ella nos dice que Jesús resucitó al tercer día y que luego con pruebas indubitables se presentó ante muchos testigos. Hoy tenemos la profunda convicción que el Señor vive. Y eso es suficiente para quitar de nosotros el temor. Ahora, hay un segundo factor para vencer el temor y es la palabra de Dios. Otra vez el texto, en el versículo 19, establece lo siguiente. Jesús les dijo, les habló. Y la palabra de Jesús es contundente. Y cuando los discípulos escucharon esa voz pacífica, pero poderosa del Señor, sus vidas se llenaron de paz. Qué importante es que hoy seamos receptivos de la palabra, de la buena palabra. De la palabra que no tiene artilugios, sino esa palabra revelada que llega a nuestro espíritu y que es como espada cortante de doble filo, que penetra lo profundo. La palabra nos da fe, la palabra nos da ánimo, la palabra nos restaura. Ay,
Hay una oda, hay una especie de exaltación a la palabra en el Salmo 119, en sus 28 estrofas. Y siempre que se habla en este salmo acerca de la palabra, la relaciona con el efecto contundente en el que la escucha. La palabra nos genera favores. La palabra nos da fe. Por la palabra hay sanidad. Por la palabra hay transformación. Por la palabra, como dice el libro de los Hechos, se agolpan las multitudes. Por la palabra hay cambio. Este mundo, esta sociedad, este género humano no puede ser transformado por ninguna filosofía, por ninguna religión, por ninguna propuesta política. Solamente la palabra infalible y poderosa es lo que cambia. Yo me animo con esta palabra. Yo soy bendecido con esta palabra, porque tan pronto Jesús les dijo, paz a ustedes, el corazón de los discípulos se alegró, se regocijó. Y en esta hora, en este momento, recibe la palabra, recíbela para que seas transformado, para que seas cambiado. Hay otro factor para vencer sobrenaturalmente el temor, y es considerar que todos tenemos un proyecto de Dios. ¿No le parece eso una buena noticia? Todos tenemos un proyecto de Dios. Versículo 21. El Señor les habló, paz a ustedes, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Aquí está comisionándolos, los está delegando para cumplir un proyecto en la línea del tiempo. Eso animó a los discípulos, porque ellos dijeron, nuestro líder no está muerto y el proyecto de nuestras vidas no está truncado. El mismo Señor Jesús nos está diciendo que Él nos envía. Así lo entendieron los discípulos. Y es así que debemos entenderlo hoy nosotros. Cuando entendemos, cuando comprendemos, cuando podemos discernir que tenemos un proyecto de Dios, se va el temor. Porque significa que Dios cumplirá todo propósito, que aunque se levanten enemigos, se levanten obstáculos, se levanten adversarios, se levanten toda suerte de persecuciones, Él nos ayudará a cumplir ese proyecto. Y entonces ya no habrá cabida para el desánimo, para el temor. En este día yo quiero lanzar esa palabra de motivación espiritual a todos ustedes. Todos tienen un proyecto, todos tienen un libro escrito, todos tienen un plan de Dios. Hay que cumplirlo. Por eso vamos a esforzarnos y decirle al Señor, gracias, gracias porque cuento en tu agenda. Sí, gracias Señor, porque tú me tienes en cuenta, porque para mí también hay un proyecto. Y finalmente, podemos considerar otro factor para vencer sobrenaturalmente el temor, y es el empoderamiento por parte de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que luego que les habló estas palabras, sopló el Espíritu Santo. Recibieron poder, recibieron unción. En este día, Dios sopla
descienda sobre ustedes. Dios los bendice a todos. Dios los toca a todos. Dios los llena de su gloria. El Espíritu Santo es nuestra enorme garantía, porque es Dios con nosotros. Sí, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Gracias a nuestro amado Espíritu Santo que está con nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, se va toda emoción nociva, todo sentimiento negativo, todo pensamiento distorsionado. El Espíritu de Dios coloca las cosas en orden. Mis amados, nosotros somos lo que somos por Dios. Cada uno tiene una historia de temor. Cuando yo me convertí al Señor, venía de un gran trauma, porque mi hermana, la que me seguía, fue víctima del trauma de un joven amigo mío. Joven que desde la infancia, pues, compartimos cosas. Pero este joven tuvo un problema de depresión porque mi hermana le terminó el noviazgo. Y su frustración fue tanta que compró una pequeña pistola, le disparó a mi hermana. Ella a las 2 horas perdió la vida. Él se disparó. Estuvo grave, muy grave. No murió. Finalmente se salvó. Pero marcó en nosotros un gran trauma. Nos llenó de mucho temor. Nosotros, de familia muy modesta, pero siempre acompañada por la moral y por las buenas costumbres. Viviendo este tipo de experiencias, pues nos lastimó mucho. Y empecé a experimentar inseguridades, muchos miedos. Me despertaba en las noches con muchos temores, traumatizado por la manera en que había fallecido mi hermana. Entonces, eso me limitó en mi expresividad. No podía hablar con libertad, era muy tímido. Bueno, todavía tengo rezagos de timidez. Pero jamás pensar en que yo hablaría en público, en que yo podría dirigirme a una comunidad, menos liderar una iglesia, liderar pastores, hablar a multitudes, hablar en estadios, hablar por la radio. Entre otras cosas fue la primera predicación que hice, predicar por la radio, predicar por la televisión. Pero Dios permitió todo eso, porque el Espíritu Santo vino sobre mí y me hizo otra persona y disipó mis inseguridades, mis temores. Y el Espíritu vino a mí y me llenó de su gloria, porque yo creí que Jesús no estaba muerto, sino que había resucitado. Y que por esa causa en mí había esperanza. Hoy hay muchos que están experimentando sus miedos, sus angustias, sus temores. Pero hemos visto que los discípulos también
también lo experimentaron, que es muy natural en el género humano experimentar el miedo, el temor. Pero qué bueno es Dios, quien nos muestra por la palabra que es sobrenatural vencer el temor. Por Cristo nuestro Señor resucitado, por su presencia se va el temor. Por su palabra se va el temor. Por ese proyecto que Él nos ha dado, se va el temor. Por la presencia, la llenura del Espíritu Santo, se va el temor. Y en esta mañana todos vamos a decirle: Señor, ven, lléname, 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 lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, lléname de tu unción, lléname de tu poder. Fluye en mí, fluye, fluye, fluye en mí, fluye. Fluye en este momento, llena mi vida en el nombre de Jesús. Lléname, lléname, lléname. Tócame, satúrame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias, Iglesia Betel. Feliz aniversario y que Dios me los bendiga abundantemente. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.